4:19. El licenciado Luis Miguel Pereira, abogado de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández en el caso contra el señor Martínez, y que hubo una decisión del tribunal ayer que dice que es no culpable porque la agraviada no pudo demostrar. Bueno, yo no acabo de entender estas cosas. Nos gustaría, como un asunto de ilustración, para los que no somos abogados y para los oyentes, primero y brevemente, de forma sucinta, aunque usted lo ha explicado en otros momentos, ¿cuál es la acusación? ¿Por qué no se hizo difamación e injuria? ¿Cuál es la acusación? ¿Y por qué es la doctora Cedeño, ustedes, lo que tienen que presentar pruebas según la lógica utilizada por los jueces en la decisión? Adelante, Lince. Sí, buenas tardes. Agradezco la invitación. En primer lugar, Margarita Cedeño acusó por uso de documentos falsos. Nunca por difamación, nunca por injuria, ni nunca por falsedad, ni mucho menos por estafa. Uso de un documento falso. Uso de un documento falso significa en derecho que un documento que ha sido alterado en la verdad, una persona a sabiendas lo usa. Lo usa como para tratar de sacar un beneficio jurídico del documento. Y al hacer eso, crea un perjuicio a una persona. ¿Qué hizo Marcos Martínez? Para esto no hay que ser abogado, esto es un asunto de sentido común. Marcos Martínez se presenta el 15 de febrero del año 2012 en un programa de televisión, Diario 55, con un compañero de barra y empieza a hacer la denuncia y creando las expectativas del lugar, saca un estado bancario, donde dice, mire, el Dance Bank, eso es un banco, ¿verdad? Búsquelo ahí en internet a ver si es un banco. Señala una cifra y señala a Margarita Cedeño y una persona que quisieron decir que era hermano de Margarita Cedeño, Alberto Cedeño. Eso hace el señor Marcos Martínez, pero hace más que eso. Sigue reiterando la acusación, participa en numerosos programas, dice incluso que todo el que quiera esa información que se la pida. Que y a partir de la supuesta veracidad de ese documento se dijeron otras cosas peores. Saca 3 cheques que supuestamente se le habían emitido a Funglobe, una fundación del esposo de la entonces primera dama, y también saca uno de Fundi y saca uno del Banco de Reservas. Básicamente hace eso. En ese momento, disculpe, la doctora Cedeño era ya candidata a la vicepresidencia de la República. Candidata a la vicepresidenta que articulaba y complementaba la candidatura de Danilo Medina en una plaza importante dentro de la carrera electoral que era Santiago. ¿Por qué no se demandó por difamación e injuria y se decide ese tipo penal? Se decide demandar. Porque es el tipo penal más grave que ha sufrido la víctima. Es el tipo penal más grave. Entre que usted me asesine o me deje sencillamente con un miembro menos, pues yo tengo que perseguirla por la infracción mayor. ¿Y cuál fue la infracción mayor? La infracción mayor, él no solamente hace uso del documento y trata de crear credibilidad ante la población, sino que posteriormente, en mayo, después que se habían dado 3 ruedas de prensa, después que se habían dado 3 certificaciones del Dance Bank que decían que Margarita no tenía cuenta y nunca había tenido relaciones comerciales con ese banco, con ninguna de sus entidades miembro del grupo, después que la querella había sido declarada admisible y a él se la habían notificado con todo el legajo, Marcos Martínez se va al DEPRECO, lo que ahora se llama la Procuraduría de Persecución de la Corrupción en el área estatal administrativa. Se va ahí y presenta una denuncia por corrupción contra la primera dama, acusándola de manejos de fondos millonarios, de distracciones, y que le anexa los cheques y los estados bancarios falsos. Los mismos estados que él depositó, eso hizo Marcos Martínez. Entonces las preguntas son simples para que el que no es abogado nos entienda. ¿El documento era falso? Sí. ¿Por qué? Porque si usted presenta un estado bancario que dice que Pablo Macchini tiene una cuenta de 20 millones de pesos en el Banco Popular y el Banco Popular dice yo nunca he tenido relaciones comerciales con el señor Pablo Macchini, es evidente que el documento que se está presentando alguien lo fabricó.
Es posible que el 15 de febrero del 2012 Marcos Martínez no supiera, que alguien le dio el documento y él lo usara de buena fe. Pero ¿Es eso posible? es posible. Eso es posible. ¿Pero qué Inclusive ocurre? es muy difícil de probar. En justicia. Sí, Pero- muy difícil. Pero ocurre que si el 23 se produce la certificación del Dance Band, el 28 se produce la segunda y el 16 de marzo del 2012 se produce la tercera. Él se reitera después de eso. No solamente se reitera, se va en mayo, mes y medio después de la última certificación y le pone la denuncia en el DEPRECO. Eso es un uso jurídico Entonces, de un documento para derivar ventajas. ¿Cuál es ventaja? Que a usted le abran un proceso penal. Aunque ¿Con usted- qué finalidad? Declararla subyúdice y tumbarla en ese momento en el proceso electoral. Aunque usted es parte interesada, porque es abogado de la doctora Cedeño, usted nos está describiendo hechos que honestamente yo Eso como es periodista político. hasta los recuerdo, porque fueron de manejo Eso público. político. El tema es, ¿por qué si quedó como evidenciado que el banco en cuestión certificó que esas cuentas nunca existieron en favor al menos de esas personas? ¿Qué toman en cuenta las juezas, para decir que no se pudo probar el uso ilícito o el uso de un documento falso? o O sea, que él lo es que produjera. para mí como que estaba, yo como ciudadana, no abogado, digo, está muy evidente, pero ¿cuál fue el razonamiento de las juezas? ¿Qué dice la El decisión? problema es saber si eso es razonamiento. O bueno. El día 29... ¿Qué dice lo la que decisión? hicieron. ¿Qué dijo la El decisión? día 29 se va a dictar la decisión y la podremos ver. Se dice en derecho que la motivación es la base de legitimación de un fallo porque no se puede hacer justicia arbitraria. No es lo que yo quiera, sino que hay que razonarlo. Lo que yo oí en los 35 minutos que duró esa perorata desarticulada fueron los siguientes razonamientos, si es que eso es razonamiento. El señor Marcos Martínez, un comunicador en esa condición, él recibió esa información, él tiene el derecho de informar y las personas de ser informado. Ese documento estaba en fotocopia, eran fotocopias, esa fotocopia no engañaban a nadie, aunque eran falsas, no engañaban a una persona con conocimiento medio. Además, él no se querelló contra Margarita, él sencillamente denunció. Bueno, pero ¿y de dónde? En primer un lugar, elemento de ¿quién le dijo a veracidad de lo que tú usted dices? que el documento tiene que ser veraz o capaz de engañar a una persona que no engañaría a una persona promedio? Eso se exige para la estafa, no se exige para este ilícito. Primero. Segundo, que denunciara, lo que significa se han cometido crímenes y delitos, procedan, versus la querella en materia de uso de documentos falsos no plantea nada. Lo importante era que le perjudicó y que se utilizó con intención dañosa. Así es aquí, así es en Francia, así es en cualquier país civilizado. Doctor, Que él sea comunicador, perdóneme, Ya lo solo para he terminar, cumplido. que él sea comunicador, lo único que le permite a él es cumplir con su labor de expresar su pensamiento libremente. Él traspasó lo que hace un comunicador. Ustedes aquí pueden decir, X persona, funcionario público, no tiene un patrimonio mal habido. Las autoridades deben investigar eso. Eso no es lo mismo que usted salir de aquí con documentos falsos y irse al DEPRECO o a la fiscalía o donde sea a que se le inicie un proceso legal a esa persona. Eso en cualquier país del mundo está sencillamente penalizado. ¿Qué pasó, en mi opinión, en Santiago? Un tribunal arredrado, atemorizado, en medio de la situación política que existe con el presidente Fernández, en medio de la situación donde se entiende que el juez que le hubiese dado cualquier decisión a Margarita Fernández, entonces una Hace juez que 3 años. es una juez que está técnicamente al servicio del poder. Y a eso se jugó, porque todos sabemos que ese es un expediente que tiene, ese es un proceso con motivaciones políticas de parte de lo que iniciaron ese plan. Esa es la verdad. El resto es que no querramos aquí enceguecer. Desde el punto de vista jurídico, ese es un expediente para un párvulo de segundo año de derecho. De segundo año de derecho. Doctor, Doctor, perdón. No, está bien. Bueno, lo que pasa es que existe, yo todavía no entiendo como abogada por qué no se tomó el camino de la difamación y se toma un camino donde hay una línea muy fina en falsificar un documento para tú probar eso. El elemento material de prueba, primero,
porque si es una falsificación intelectual, solamente que Marcos Martínez sea notario, sea alguacil, tenga una obligación intelectual de certificar en un documento que está diciendo o no la verdad. Si es un documento privado, no necesariamente él tiene que estar diciendo la verdad en el documento. Si es un documento en fotocopia que le fue proporcionado, ¿cómo se demuestra que él sabía que el documento era mentira? Porque pudo ser partiendo de que él entendía que era verdad, haber ido al DEPRECO y haber depositado el documento como cualquier otro ciudadano. Entonces, ¿por qué se toma ese camino? Amén de que el uso, hablando del uso que se le da al documento, por ejemplo, para que se pruebe el uso de un documento falso, tú tienes que tener un beneficio directo de ese uso. El invalidar a la vicepresidenta no necesariamente es un beneficio directo hacia esa persona. Atacar el honor, la consideración, la honra, tildarla a usted de ladrona, excomulgarla éticamente de una comunidad no es un perjuicio directo. No, un beneficio directo para el imputado. No, porque el beneficio directo, invalidarla, el beneficio directo era abrirle el proceso penal para que tuviera subyúdice, pero eso claro que ser otro partido que lo hiciera, pero no un mire, ciudadano. el beneficio directo consiste en que el documento que usted utilice sirva al propósito que persigue la gente. ¿Cuál era el propósito? Abrirle un proceso penal. ¿Y qué mejor que atribuirle 46 millones de euros, que eran 2.400 millones de pesos? Si Marcos Martínez fuera el candidato, yo lo hubiese entendido como un beneficio directo y tal vez jurídicamente no funciona de si usted es candidato o usted no es candidato. Jurídicamente funciona de que si usted tiene conocimiento que está usando una pieza falsa y ¿cómo usted se demostró eso? Pero muy fácil, se lo acabo de explicar. Si usted deposita un certificado, un estado bancario que alguien le dio, que usted no lo sabe, y le están mostrando 3 de la institución bancaria que le dicen, yo no conozco a esa señora, nunca he tenido relaciones con ella, ¿qué es? Y le contesto más, porque lo que usted estaba leyendo de su WhatsApp, eso lo contestamos nosotros en audiencia. ¿Por qué no difamación, injuria? Porque yo como víctima tengo el derecho de querellarme por el ilícito mayor. ¿Por qué yo como abogado no me querellé por difamación, injuria? Porque la difamación, injuria no se sanciona, está despenalizada y ese error procesal yo no lo iba a cometer. Eso querían Jimmy Sierra y el grupo, pero yo no iba a cometer ese error. Manny Sierra. Mire, doctor, por cierto. Y por último, probablemente tenido ganancia de causa. No, porque eso está despenalizado. Usted no vio el caso del doctor Castillo, que lo condenaron a una indemnización. Pero sienta un precedente importante. Sienta un precedente no se preocupe que todavía hay posibilidades de precedente. Cuando hay difamación, injuria, la persona que se querella debe estar presente. No necesariamente, no. Eso no. Lo de ella no estar presente era porque la víctima puede estar representada. No, pero en el caso de difamación, injuria, ¿tenía que estar presente o podría hacerlo igual? No, él tenía que estar presente. ¿Tú te refieres a Marcos? No, Marcos sí. No, yo me refiero a ella. Si ella se querella. No, ella por difamación y injuria no tenía que estar ahí. Ella solamente tenía que estar presente si la hubiesen citado como testigo. Ella nunca fue citada como testigo. Y la única vez que fue ellos armaron un espectáculo porque ella saludó y dijeron que fue a presionar a la justicia y ella sencillamente dejó de ir. Luis. Doctor, yo intenté recabar alguna información para entender la decisión que adoptó el Tribunal de Santiago frente a la acción de la vicepresidenta de la República. Lo más cercano a una explicación técnica que pude registrar fue una versión publicada o difundida en un programa matinal de la televisión de Santiago. Creo que se llama Mañana Boreal. Yo oí el comentario de usted cuando venía en el vehículo. Decía ese comunicador, que tengo entendido es abogado, que la razón básicamente que sirvió de fundamentación a la decisión de los jueces es que el proceso representado por ustedes no se ejecutó en los plazos legales correspondientes. Eso es falso totalmente. Eso no es cierto. No, porque imagínese, él hace la declaración un 15 de febrero en el canal 55, diario 55, y ya en febrero, principios de febrero, finales de febrero, nosotros nos habíamos querellado. Bueno, entonces... Eso no era el... Pero usted dijo que está esperando que se publique la sentencia. Hay que esperar porque de lo que declaró la jueza... ¿no? Sí. No, porque yo le estoy reproduciendo aquí lo que ella dijo.
lo que ella dijo, tratando de motivar in voce, pero eso no ha aparecido. Yo quiero aclarar un aspecto de la joven, que es importante, que tiene que ver lo de falsedad material y falsedad intelectual. La falsedad es material cuando yo tomo un documento y ese documento yo le hago añadiduras, tachaduras, supresiones, adiciones, imito una firma, cambio. Eso se llama una material. Y yo tomo y digo, no, magistrado, este es el original, compárelo con el falsificado. La falsedad intelectual consiste en que yo creo el instrumento, yo creo el negocio jurídico. Entonces, mal puede usted comparar lo que se crea porque no hay original, es creado. ¿En qué consiste la creación? Yo tomo el formato de un estado bancario, le pongo Cristian Jiménez, que es del banco, y le pongo unas cifras. ¿Por qué estaba en fotocopia? Porque en fotocopia lo usó y lo presentó en el DEPRECO. ¿Por qué los cheques estaban en fotocopia? Porque en fotocopia lo creó el documento. Lo de falsedad intelectual, que es de notario y oficiales públicos, eso es una variedad. La falsedad intelectual es toda creación que usted haga, es lo que se llama falsedad intelectual. ¿Y qué fue lo que usaron? Un instrumento creado, ficticio, sin ninguna base, y fueron y lo presentaron allá para hacerlo pasar como un estado que evidenciaba 46 millones de euros. Manisierra me decía, cuando yo le hacía algunas preguntas de estas, le decía, es que los documentos eran en inglés, no era específicamente ella, como que había una serie de inexactitudes. No. Además me hacía referencia a las fotocopias también. Sí, mira, lo de las fotocopias fue lo que él usó. Las fotocopias no necesariamente se excluyen por ser fotocopia. Las pruebas se aprecian de manera armónica. ¿Qué probaba el estado bancario? Que él decía que ya tenía 46 millones. ¿Qué dijo él en todas sus declaraciones? Ella tiene 46 millones. ¿Se usaron esas declaraciones orales? Están en videos que se incorporaron ahí. Lo que yo le quiero decir a ustedes, lo que decía el Estado, lo verbalizó él 1 millón de veces en programa. Lo usó además ante el DEPRECO. El mismo que bajaron los peritos del Internet es el mismo que utilizó él en el DEPRECO, conjuntamente con los 3 cheques en fotocopia. ¿Qué él alegó en audiencia entonces? Que ese documento se lo facilitó un amigo y que bueno, a él le tomaron el ¿Cuál pelo. es la teoría de él? La teoría de él es un comunicador. A mí me dieron esa información, yo tengo que proteger mi fuente, yo he hecho eso de la mejor buena fe. Dentro de que no está sujeto a protección dentro de una contienda electoral, la primera dama tenía que saber que el que se lanza a la política es una persona pública y tiene que ser escrutada, y sencillamente ella tenía que estar preparada por esto. Y dijo más, que ahí está el video, llegó a decir, yo no lo hice para dañarla personalmente, sino políticamente, lo cual es una admisión de que él sabía que el documento era falso. Y después que se demuestra que el documento es falso, ¿qué argumento? En la próxima sesión del juicio, ¿qué argumentó? O sea, cuando ustedes demuestran que el documento es falso, ahí no hay... El argumento de la jueza es, él es un comunicador, él tiene el derecho que se lo establece la comunicación. No, perdón, yo estoy hablando. O sea, cuando ustedes buscan, en 3 ocasiones ustedes buscan la certificación y se la presentan al señor juez. Es decir, que esto demuestra que a él, vamos al mejor de los escenarios. Mira, me engañaron, me ofrecieron una X cosa si ganaba mi candidato y me dieron esto como que era real. Entonces yo ahí comienzo a pedir todas las excusas del mundo porque ante el juez ustedes han traído la bendita certificación. Lo que no entiendo es cómo después que ustedes traen la certificación en más de una ocasión y se la presentan a un juez, los jueces no la quieren apreciar. Eso se llama en derecho desnaturalización de los hechos y de la prueba. Eso se llama falta de motivación y falta de base legal. Doctor, de sus palabras anteriores podría inferirse que usted ha planteado que esta decisión fue influida por algún nivel de presión política de alguna instancia poderosa. Eso fue lo que yo entendí. Quizás usted pudiera hacer la precisión. Yo no tengo la información. Pero usted tiene la idea de que hay un factor de poder que ha influido, que ha presionado para que se emita esta decisión en contra de la vicepresidenta de la República. Yo lo que le puedo decir es que en base a las piezas documentales y las 20 audiencias que yo pasé ahí y los 3 años y 7 meses que tengo en este proceso, yo le puedo garantizar a usted que desde el punto de vista jurídico está configurado el tipo penal de uso de documentos falsos.
Entonces no hay base jurídica para no condenarlo. Por eso nosotros vamos a apelar. Hay una razón política. Yo no sé si es política, pero esos jueces, esa es una decisión pobremente argumentada y totalmente errada en el resultado. Uso de documentos falsos. Uso de documentos falsos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, van a apelar, van ahora a Vamos a apelar, hay un plazo, son son 20 días a partir que la decisión motivada nos es entregada. ¿La lectura será cuándo? Dicen que el 29, hay que esperar, a veces se tardan un poco más. Estamos hablando de que esto puede durar un mes más, por lo menos. A partir de la lectura, ¿cuál es el plazo? 20 días. 20 días. Pero no importa lo que diga esa motivación, con las evidencias que hay ahí, no hay forma. ¿Aspirarían ustedes, o sería posible jurídicamente hablando, que esa apelación se conozca fuera de la demarcación de Santiago? En este momento no, vamos a ver cómo se presenta. No que a ustedes les interese que jurídicamente sea posible. O sea, que en algún momento entiendan que hay ciertos vicios en esa demarcación y trasladarla a La Vega, no sé. Habría que ver, eso lo evaluaríamos, pero sí quiero decir para concluir que lo peor que puede pasar en un sistema de administración de justicia es el llamado populismo penal. Populismo penal es cuando los jueces, lejos de fundar sus decisiones en las pruebas y en las convicciones razonadas legítimas que tengan, atienden a presiones y a la popularidad o impopularidad de una decisión. Luis Miguel Pereira, abogado de Margarita Cedeño de Fernández, ha estado con nosotros. Eso pasó. Que es el camino que ustedes eligieron y está cerrado. Eso es un plazo de 60 días. Muchísimas gracias. El abogado Luis Miguel Pereira ha estado con nosotros. Gracias. Cambio fuera, Maurice.